Muy buenas tardes, familia. Damos gracias a Dios nuevamente porque podemos estar reunidos, porque podemos ser expuestos, porque podemos abrir el libro y porque este libro es la voz de Dios, la cual vamos a estar escuchando esta tarde. Quisiera que me acompañaran, como dijo mi hermano Vladimir, en el libro de Nehemías, capítulo 13. Dice la palabra de Dios en Nehemías 13, versículo 1. Aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo, y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios, porque no recibieron a los hijos de Israel con pan, con agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Y sucedió que cuando oyeron la ley, excluyeron de Israel a todo extranjero. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios, y que era pariente de Tobías, le había preparado un gran aposento, donde anteriormente se colocaban las ofrendas de cereal, el incienso, los utensilios y los diezmos del cereal, del mosto y del aceite prescritos para los levitas, los cantores y los porteros, y las contribuciones para los sacerdotes. Pero durante todo este tiempo yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había ido al rey. Pero después de algún tiempo pedí permiso al rey, y vine a Jerusalén, y me enteré del mal que Eliasib había hecho por favorecer a Tobías, al prepararle un aposento en los atrios de la casa de Dios. Esto me desagradó mucho, por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. Entonces ordené que limpiaran los aposentos, y puse de nuevo allí los utensilios de la casa de Dios, con las ofrendas de cereal y el incienso. También descubrí que las porciones de los levitas no se les habían dado, por lo que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido, cada uno a su campo. Por tanto, reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. Entonces todo Judá trajo el diezmo del cereal, del mosto y del aceite a los almacenes. Y puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Además de estos estaba Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque se les consideraba dignos de confianza, y su responsabilidad era repartir las raciones a sus parientes. Acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por sus siervos. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban los lagares en el día de reposo y traían haces de trigo y los cargaban en asnos, y también vino, uvas, higos y toda clase de carga, y los traían a Jerusalén en el día de reposo. Y les amonesté por el día en que vendían los víveres. También habitaban ahí en Jerusalén tirios, que importaban pescado y toda clase de mercancías, y los vendían a los hijos de Judá en el día de reposo. Entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije: ¿qué acción tan mala es esta que cometéis profanando el día de reposo? ¿No hicieron lo mismo vuestros padres, y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad esta aflicción? Vosotros, pues, aumentáis su furor contra Israel al profanar el día de reposo. Y aconteció que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, ordené que se cerraran las puertas y que no las abrieran hasta después del día de reposo. Entonces puse a algunos de mis siervos a las puertas para que no entrara ninguna carga en el día de reposo. Pero 1 o 2 veces los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancía pasaron la noche fuera de Jerusalén.
Y entonces les advertí y les dije, ¿por qué pasáis la noche delante de la muralla? Si lo hacéis de nuevo, usaré fuerza contra ustedes. Desde entonces no vinieron más en el día de reposo. Y ordené a los levitas que se purificaran y que vinieran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Por eso también acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. Vi también en aquellos días a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. De sus hijos, la mitad hablaban la lengua de Asdod, y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá, sino la lengua de su propio pueblo. Y contendí con ellos, y los maldije, herí a algunos de ellos, y les arranqué el cabello, y les hice jurar por Dios, diciendo, no daréis vuestros hijas a sus hijos, tampoco tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Sin embargo, entre tantas naciones no hubo rey como él, y era amado por su Dios. Y Dios le había hecho rey sobre todo Israel, pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y se debe oír de vosotros que habéis cometido todo este gran mal, obrando infielmente contra nuestro Dios, casándonos con mujeres extranjeras. Aún uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sambalat, horonita, y lo eché de mi lado. Acuérdate de ellos, Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Así los purifiqué de todo lo extranjero y designé oficios para los sacerdotes y levitas, cada uno en su ministerio, e hice arreglos para la provisión de leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Oremos. Bendito eres, Dios. Santo, santo, santo es tu nombre. Y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias, te exaltamos y nos regocijamos, Señor, en hoy, tu día, Señor. Dios, ayúdanos hoy a recibir tu palabra, que sea fielmente expuesta, Señor, por tu siervo, por favor, y que pueda ser de edificación, así como este libro ha sido de edificación a nuestras vidas. Sigue fortaleciendo, sigue construyendo en nosotros a tu Hijo Cristo Jesús cada día. Ayúdanos, Señor, a ser transformados, a ser conformados, Padre, a la imagen de Cristo. Dios, dirige este tiempo y en tu voluntad estamos, Padre. Ayúdanos y que tu Santo Espíritu nos muestre a aquello que necesitamos hoy cada quien escuchar. Bendito eres, Padre, y trae que esta palabra, Señor, haga a aquello por la cual tú la has enviado, que traiga a salvación, Padre, que salve, Señor, y traiga a vida a aquellos que aún no te conocen, Padre. Bendecimos tu nombre y te damos gracias a ti, al Santo de Israel. Amén. Gracias a Dios, hermanos, Dios ha sido extremadamente bueno con nosotros a lo largo de este tiempo. Su fidelidad, su paciencia, su pacto lo lleva y continúa con él. Gracias a Dios porque hoy llegamos a este capítulo 13 de Nehemías, y recordando, iniciamos este libro, en nuestro local Amistad Reformada de Tampico. Sin embargo, durante un tiempo se decidió continuar este libro aquí donde estamos, juntándonos con un par de personas, y damos gracias a Dios por ello, porque llevamos 14 semanas estudiando este rico y bendecido libro que creo que nos ha llenado a cada uno de nosotros con
ánimo, con fortaleza y con palabra de Dios para este tiempo en nuestras vidas. Gracias a Dios porque a lo largo de este libro hemos visto el precioso y bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual nosotros hemos sido salvados. Ahora es hermoso ver cómo el Señor levantó a este hombre, a este siervo para su obra, recordando la historia del pueblo de Israel, cómo vivió en impiedad, cómo estuvo constante idolatría, dándole la espalda al único Dios, aquel que lo había amado. Fue echado de la presencia de Dios el pueblo de Israel. Fue vendido a las naciones vecinas. Fue destruido. La gran Jerusalén quedó en ruinas. Fueron cautivos en tierras lejanas, en tierras extranjeras. Sin embargo, en el perfecto plan de Dios, aún allí fue guardarles y tener un remanente para Él. Y es lo que vemos hoy, cómo el pueblo fue castigado por sus infidelidades, por sus adulterios en contra de Dios y en contra de su santo nombre. Sin embargo, siempre guardó a alguien para Él. Vimos cómo en Nehemías iniciamos, cómo el pueblo regresó a su tierra por favor de Dios. Y cómo uno de los familiares de Nehemías viene, habla con él. Él estaba, ¿dónde? Sirviendo al rey Artajerjes. Y cómo le dice, cómo había visto cómo el pueblo de Israel había quedado. Ruinas, totalmente destruido, acabado, en polvo. Para esto, Nehemías, bendito Dios, que levantó a Nehemías. Y pudimos ver cómo Nehemías levantó su mirada al cielo y oraba a nuestro Dios. Y recordaba las promesas de Dios que él citó y dijo en Nehemías 1:9. Si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos, pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Nehemías buscó la misericordia, le rogó al Señor por ese pueblo que aún anhelaba la presencia de Dios, por ese pueblo que aún reverenciaba su nombre. Y así, con el favor de Dios, se presentó ante el rey Artajerjes, halló gracia ante él y fue mandado, emprendió su viaje. ¿Para qué? Para edificar las puertas y la muralla. Hemos visto cómo esta reedificación fue difícil, arduo trabajo para el pueblo y para él. Demasiada oposición a lo largo de este libro encontramos. También encontramos cómo surgió un avivamiento. Sí, de parte de Dios, cuando la ley fue expuesta ante el pueblo, cómo fueron llevados al arrepentimiento y cómo esto los llevó a confesar sus pecados. Y esto llevándoles a pactar, a prometer, a vivir vidas que agradaran a Dios. La semana pasada veíamos cómo el pueblo, después de que la muralla había sido terminada, estaba gozoso, estaba feliz, estaba completo, porque Dios gobernaba sus vidas. El pueblo cantaba, el pueblo marchó, vimos, y llegó ante la casa de Dios y se purificó, sacrificó y bendijo el nombre de Dios. Vimos cómo fueron designadas personas en el servicio de templo y cómo hasta este momento, todo fluía de la mejor manera. Cómo de las ruinas podemos ver el poder de Dios levantando a un pueblo para su gloria.
Así quisiera hoy iniciar y leer versículo 30 y 31 para ver nuestro estudio. Y el versículo 30 dice, así los purifiqué, limpió, quitó todo pecado. ¿De qué? De todo lo extranjero. Designé oficios para los sacerdotes y levitas, cada uno en su ministerio, e hice arreglos para la provisión de leña en los tiempos señalados y para las primicias. Este es nuestro bosquejo para este estudio de esta noche. Estaremos viendo estos 3 puntos de los cuales Nehemías purificó al pueblo. Sí, Nehemías vino a reformarlos. ¿En qué? Reformó relacionado a lo extranjero. Reformó relacionado a la designación de oficios. Y el punto número 3, reformó en relación a la provisión en los tiempos señalados. Muchos que han trabajado en la industria saben que siempre hay de ley una área que es de producción, que su función, como lo dice, es producir, es recibir material, el recurso, y darle, por medio de máquinas, por medio de procesos, ese último fin al cual llegará. Y también sabemos que en las industrias siempre hay un grupo que se llama calidad. Y ese grupo de calidad, ¿qué hace? Se dedica a estar observando y viendo ese producto final que salió de parte de producción. Y si hay defectos y si hay fallas, ellos son los encargados de señalar, porque si ese producto sale a mercancía o si es vendido y si aquellos que lo compran ven que no está de acuerdo a las normas que la empresa está dando, puede venir una demanda y algo muy grande para ellos. De igual manera vamos a estar viendo cómo Nehemías es este hombre que está inspeccionando al pueblo de Dios y cómo reforma la vida del pueblo. Reformas. Recordemos que Nehemías no era un sacerdote, no era un profeta, no era un rey. Era un siervo de Dios que fue puesto para gobernar este tiempo. Y vamos a ver cómo su celo por la santidad del pueblo de Dios y por su amor a Dios le importaba y vivía de acuerdo a esto. Nuevamente la semana escuchábamos cantos, alabanza, alegría, todo iba color de rosa, de colores la semana pasada. Y hoy al leer esto, ¿qué sucede? Empieza a descolorarse el pueblo de Israel hasta llegar a gris y negro de colores, a oscurecerse en lo negro del pecado. Punto número 1. Reformas sobre el extranjero. Versículo 1 dice, aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo. Aquí podemos ver la introducción de lo que Nehemías quería mostrarles al pueblo. ¿Qué quería mostrarles? La ley de Dios. Sí, recordemos, acabamos de leer que Nehemías no se encontraba en un tiempo, vimos esto, o aparece en el versículo 6, tuvo que regresar con el rey Artajerjes, y vamos a ver esto. Sin embargo, regresa y ¿qué hace? Expone la ley. Nuevamente el libro es abierto y se da lectura a ello. Y es impresionante ver cómo abren el libro y el libro dice que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea. No debían de congregarse, no deberían ver unión entre estas personas y el pueblo de Dios. ¿Por qué? Vemos en el versículo 2 que nos dice, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios, cuando fue rescatado de Egipto, sí, Dios lo sacó con poderosas obras, portentosas, maravillas, excelso su mano,
mostró su poder al sacar al pueblo de Israel de Egipto, y ellos iban en su viaje, en su peregrinaje a la ciudad, a la tierra prometida. Pasaron por varios lugares. ¿Y qué sucede? Llegan a las afueras de Moab. Sin embargo, ¿qué sucede? ¿Qué vemos? Que Moab, en lugar de tratarlos genuinamente, humanamente, de extender su mano a sus hermanos, hace todo lo contrario. Y vemos a Balac, que contrata a Balaam para maldecirlos. ¿Qué sucedió? Los moabitas habían dado cuenta y habían escuchado todo lo que venía con el pueblo de Israel. Habían escuchado del poder sorprendente, glorioso de su Dios, y tuvieron miedo de ellos. Vieron a un gran pueblo que venía sobre ellos. Y en lugar de recibirles, de ver cómo estaban, de atenderles, quisieron hacer mal en contra de ellos. Contrataron a Balaam para maldecirles. Sin embargo, bendito nuestro Dios, que podemos ver en Números 22, del 3 al 11, ¿qué sucede en esta historia? Cómo Dios actúa divinamente, y en lugar, aquello que iba designado para el pueblo de Dios, vemos cómo Él lo cambia. Él cambia todo lo malo para bien. Cómo los bendice al último por este Balaam. Sucedió, versículo 3, que cuando oyeron la ley, excluyeron de Israel a todo extranjero. Escucharon la ley y actuaron. ¿Qué sucede cuando tú y yo escuchamos la ley? ¿Solamente la escuchamos y no actuamos? ¿Eso es muy hijo? Creo que no. Aquí vemos la importancia de conocer, antes que nada, todo el consejo de Dios. Siempre a lo largo de la Escritura vemos los grandes avivamientos. Cuando el libro, cuando la ley es abierta, proclamada, escuchada con atención, cuando la gente actúa en base a sus direcciones, instrucciones, amonestaciones. Tú y yo debemos leerla, escucharla. Solamente y únicamente la Escritura. El creyente debe de guiarse por la Biblia, la cual es la suficiente palabra de Dios inspirada, autoritativa, fidedigna, verdadera. El pueblo se había enfriado. El pueblo se había enfriado. Había dejado entrar a los enemigos de Dios, a aquellos que habían hecho mal en un principio para con ellos, y que el Señor les dijo: absténganse de ellos hasta la 10ª generación. Sin embargo, ¿qué vemos? Ellos muy educadamente, muy generosamente, en lugar de obedecer a Dios, ¿qué sucedió? Abrieron las puertas a estos moabitas, a estas personas. Tú y yo, ¿cómo nos estamos comportando? Educadamente, recibiendo aquellas relaciones extrañas a nuestro Dios. Debemos estar orientados nuestras vidas a la palabra, porque nuestras vidas tienden al mal. Nuevamente el pueblo de Israel tendió a pecado. Y si nosotros no estamos viviendo en la palabra, el pecado nos ganará, cobrará ventaja de nosotros, y el pecado, créeme, que nos engañará, cegará nuestra visión y no podremos ver más allá de nosotros. Por eso David decía: Señor, líbrame de mis pecados, de aquellos que me son ocultos. Tú y yo tenemos ahora la palabra de Dios, sí, que es luz para alumbrar nuestras tinieblas y para poder ser corregidos. Tristemente, tenemos la tendencia a menospreciar la voz de Dios, que incluso teniéndola hoy en nuestras manos, la Biblia, las Escrituras, hoy que tenemos tanto tiempo, ¿dónde está nuestra Biblia? ¿Empolvándose?
si la Biblia se empolva, créeme que tu vida espiritual se acumulará de óxido y en cualquier momento fallará. Debemos de ser, hermanos, intencionales ante la palabra de Dios, apartar tiempo, ser dedicados, estudiarla, meditarla, alimentarnos de ella. No solamente es bueno escuchar mensajes, pero no hay nada como ser alimentados directamente por Dios en un uno a uno. Así como Jacob luchó contra el ángel para ser bendecido, lucha contra el Señor para que Él bendiga tu camino, para que Él te alimente y no caigas en maldad como estos hombres habían hecho. En el versículo 4 podemos ver ahora que dice Nehemías, antes de esto, antes de que la lectura sucediera, ocurrió otra tragedia. ¿Qué sucedió? Tenemos otro acontecimiento, ahora por parte no solamente del pueblo, del sacerdote Eliasib. Él había sido puesto como encargado de los aposentos, las habitaciones que se encontraban en la casa de Dios, ¿sí? Y ese sacerdote, ¿qué hizo? Había aparentado con Tobías. ¿Quién era este Tobías? Si recordamos, capítulo 2, versículo 9, este hombre era un antagonista, era una oposición directa que se levantó en contra de la reedificación de las murallas. Este hombre también era un amonita. ¿Ves el problema? Un pecado, dos pecados. ¿Cómo un pecado, si no es tratado, se hace como una bola de nieve y va creciendo cada vez más y más severo? Nuestros muros de nuestras vidas hoy, ¿cómo están? ¿Débiles, endebles y frágiles? Debemos de ser fortalecidos con el poder de la palabra y de la sana doctrina, de la leche espiritual no adulterada. Con ella tendremos una muralla fortificada que defenderá nuestras vidas de cada pensamiento que el enemigo ponga diciendo esto es correcto, cuando solamente es un vil engaño. Lo pusieron a este Tobías, una habitación especial para él, donde en la casa de Dios, en un lugar que se utilizaba para guardar las ofrendas de cereal, el incienso, los utensilios, los diezmos de cereal, mosto y vino y el aceite para los levitas. ¿Puedes creer esto? Un extranjero en la casa de Dios. Llegamos al versículo 6 y vemos que todo este tiempo, en toda esta maldad, vemos que hubo un transcurso de algún tiempo del capítulo 12 al capítulo 13. Y en ese transcurso Nehemías regresa con el rey Artajerjes, obviamente para dar anuncio de todo lo que había sucedido, cómo había ido la obra. Y en ese tiempo vemos que el pueblo de Dios se pierde. En este tiempo acontece este acontecimiento de pecado de ellos. Algunas razones por las cuales el pueblo fue perdiendo esa chispa. Una, que abandonó la ley de Dios. Y dos, que no continuó con ese fervor, con ese celo y esa pasión que Nehemías les había mostrado. Aquí la importancia de tener siervos que vivan sus vidas por el servicio a Dios. Es importante imitar sus fes, sus celos, su santidad. ¿Qué sucedería hoy? ¿Qué sucedería hoy si no contáramos con esos grupos de oración, con esos grupos de catecismo para nosotros? Si no contáramos con la bendición que
vino de parte de Dios a nuestro pastor, ¿cómo honestamente te encontrarías? Honestamente piensa. A lo mejor la mayoría, por pura misericordia de Dios, estaríamos leyendo muy apenas la palabra. Algunos, gracias a Dios, se salvarían, pero la mayoría estaríamos totalmente espiritualmente anémicos. Gracias a Dios por esos siervos que aún mantiene para Él, para su servicio. Estaban profanando tanto la casa de Dios con el enemigo ahí dentro. Ahora tú y yo, iglesia, ¿nos hemos atrevido a meter un intruso a la casa de Dios? ¿Cómo podemos ver esto reflejado en nuestras vidas? Tobías. ¿Hemos introducido algún Tobías en nuestras vidas, en alguna facultad, en alguna área de nosotros? ¿Cómo podemos identificar a este hombre? Este enemigo que impide que nuestras vidas sean edificadas y sigan el camino de Dios. Solamente por mencionar, ¿amor al dinero será esto para ti? No es bueno que tengamos dos amos, dice nuestro Señor Jesucristo. Y cómo este enemigo sigilosamente y discretamente se ha infiltrado en las comunidades evangélicas hoy en día, que llevan por el nombre de iglesias cristianas y aceptan el evangelio de la prosperidad. Está profanando el nombre de Dios y su santidad. Cómo la filosofía, cómo el humanismo ha entrado a la iglesia. Enseñanzas cerradas. Herejías como la del mismo Papa Francisco, que dijo: todos somos hijos de Dios, cuando tan solo por ver los primeros 3 versículos de este capítulo vemos que no es así. Iglesia, nos estamos deslizando ante estas palabras, ante estas enseñanzas huecas y vanas que muestran una luz brillante. Versículo 7. Y vine, gracias a Dios, y vine a Jerusalén. Versículo 7. Y me enteré del mal. Nehemías regresó nuevamente al pueblo, a la ciudad de David. Y dice que vio esta situación que había hecho Eliasib. Y en el versículo 8 dice: me desagradó mucho, por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. Llegó directamente a reformar, a limpiar, a remover todo pecado, toda mancha en el templo. Es necesario, iglesia, que tú hoy en día, cualquiera que sea tu Tobías, pecado, que sea removido. Porque tú bien sabes, al igual que yo, cuál es eso que aún está en nosotros, que necesita ser quitado. Tobías, y con todas sus cosas. El pecado, con todas y sus raíces, cueste lo que cueste. Pero tú y yo, ¿qué hacemos? Recibimos a Tobías en nuestra mente, recibimos a Tobías en nuestro corazón, en nuestra casa, en nuestro ser, platicamos con él, le servimos. Hasta comemos con Tobías. Tan malagradecidos somos ante nuestro Dios, que es santo. Desagrado, y no muy poco, es lo que debe de ocasionar el pecado en nuestras vidas. Es repugnante fallarle a aquel que dio su vida por nosotros y cambiarle por nuestra comodidad. ¿Acaso no te da asco el pecado? ¿Ganas de vomitar ante lo horroroso y repugnante que es? Arrójalo fuera de ti y no vuelvas a dejarlo entrar. Versículo 9. Ordené, después de arreglar esta situación, que esta habitación fuera usada nuevamente para su propósito. Utensilios,
ofrenda e incienso. Y entonces, nuestra facultad donde se encuentra Tobías, ¿para qué debe de ser? Nuestra vida, nuestro ser, que nuestra vida arrojemos todo pecado y se dedique en pensamientos de paz, de bien, en pensamientos y acciones de obediencia, en oración sacrificial a nuestro Dios. Pareciera que hemos visto mucho pecado y cómo Nehemías sigue reformando. Pero aún podemos ver más en esta sección, pues tristemente el pecado del pueblo era muy grande. Y en relación al pecado de los extranjeros podemos continuar viendo del versículo 23 al 29. ¿Y qué sucede? En esta sección ahora vemos cómo los judíos estaban casados con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. Nuevamente, ¿quién? Nehemías. ¿Qué sucedió? Observó. Vi también, dice versículo 23, vi. ¿Cuál era su función? Ser ese hombre que inspeccionaba al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para presentar a sus hermanos, a su pueblo santo, delante de Él. ¿Qué sucedió? Los hijos, la mitad de ellos, dice que hablaban una lengua que no era la lengua judía. De una forma incorrecta se comunicaban, y esto debido a que crecieron más con la familia de sus de las mujeres, y vemos cómo Nehemías contiende con ellos. Sí. Versículo 25, y contendí con ellos y los maldije. Nehemías luchó, guerreó contra el pueblo por su pecado. ¿Y qué les dijo? Los maldijo. ¿Qué es esto? Les recordó sus pecados y las consecuencias relacionadas a ellos. Él denunció los juicios de Dios sobre ellos. Dice que hirió. ¿A qué se refiere con esto? Si vemos en Deuteronomio 25, 2 al 3, y menciona que Él los maldijo. Él solamente proclamó el juicio de Dios sobre ellos. Y al ellos ser culpables, merecían castigo. Merecían ser azotados. Y fue lo que sucedió. Sus pecados. ¿Por qué? ¿Por qué? Si acabamos de ver del versículo 3 que dice que excluyeron de Israel a todo extranjero. ¿Qué sucedió aquí? Sí. Como tú y como yo, hay gente obstinada que no hizo caso a la primera y que debió de haber una mano fuerte que castigara y que hiciera justicia por sus malos caminos. Estaba Nehemías mostrando el pecado, la vileza de él y que no debía pasarlo. No era cualquier cosa, no era un juego. Dice que hasta a algunos les arranqué el cabello. Continuamos en el versículo 25. Y les hice jurar por Dios diciendo, les arrancó el cabello. Esto muestra la indignación tan grande, indignación santa de Nehemías hacia la desobediencia de este pueblo. ¿Cómo respondes tú, hermano? ¿Cómo respondes ante el pecado tuyo? ¿Cómo respondes ante el pecado de tus hermanos? ¿Acaso no los amas para decirles la verdad? ¿No sabes cuánto amor se necesita para decirles que te estás yendo al infierno y que si no crees en el Hijo del Hombre, en Cristo Jesús, perecerás para siempre? Ven a Cristo hoy, que es el día de salvación. Arrepiéntete de tus pecados. Dirígete a Cristo y cree en Él solamente y serás salvo. El versículo 26
trata de razonar con ellos y mostrarles que puedan ver, ilustrarles. Y les dice, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Nos acordamos tú y yo de la historia de este gran hombre, Salomón, de este rey. Un hombre distinguido. No hubo nadie como él. Un hombre amado por su Dios. Y cómo las mujeres extranjeras le hicieron pecar. Les estaba afirmando Nehemías la atrocidad del pecado. Pues este no era cualquier pecado. Fue tanto la perversión que las mujeres indujeron a Salomón en su corazón que lo doblegaron a dioses ajenos. ¿Sabes cuánto le costó? Las 10 tribus. Cuando él tenía todo para reinar, cuando él tenía todo para prosperar. ¿Qué puede esperar? Les estaba mostrando ustedes que están obrando neciamente. ¿Qué pueden esperar al vivir así, juntándose con estas mujeres extranjeras? Versículo 27. Es una gran maldad que busquen y se junten, que se junten y se casen con mujeres extranjeras, extrañas. Y para evitar esto, para evitar que esto continuara, porque esto era una plaga, estaba produciéndose, incrementando. ¿Y qué hizo? Demandó que juraran que no entregarían sus hijos e hijas a otras naciones. Y esto por ley de Dios y por mandato de Dios que encontramos en Deuteronomio 7:3. Les muestra el pecado, como acabamos de ver, a la luz. Claramente, esta ilustración de Salomón y sus consecuencias. En el versículo 30 nos muestra que dice, y los purifiqué de todo lo extranjero. Mandó a estas personas ¿a qué? Si es que no hemos visto. A que se separaran. ¿Ya viste de qué pueblo eran? Moabitas. Aquellos que debían permanecer alejados del pueblo de Dios. Nehemías los quería separados, puros, limpios. No debían tener comunión con ellos, hasta con sus esposas. Por eso ocasionó esta situación. Los hirió y les arrancó el cabello, para que hicieran caso, y razonó con ellos, conforme a la ilustración de Salomón. La purificación es necesaria para pertenecer al pueblo de Dios. La voz de Dios debe de ser obedecida sí o sí. No hay pero para esto. Y si esto te parece muy duro, no tienes un problema conmigo y no tienes un problema con Nehemías. Tienes un problema con el dador de la ley. Versículo 28 continúa diciendo, ahora vemos que Nehemías tenía un trato muy peculiar con los sacerdotes, y también se da cuenta que el nieto de la familia del sumo sacerdote, se había unido en matrimonio con la hija de Sanbalat. ¿Quién es este Sanbalat? En Nehemías 2:10 nos damos cuenta que también era otro enemigo que estaba con Tobías en oposición para el pueblo. Es bueno recordar que la mayoría de las bodas y las uniones en aquel tiempo eran ¿para qué? Era por uniones que ayudaban el interés de cada ciudad o de cada pueblo. Intereses propios, el poder. Sin embargo, qué poco amor debía de tener este hombre, este joven, al hacer esto. Qué poco amor debió de haber tenido hacia Dios y hacia su pueblo
para dar su vida y que fuera de interés en la unión con uno de los enemigos de Dios. Dice Nehemías, lo eché. Lo eché. ¿Qué esperas que suceda con tu vida si pecamos? Versículo 29, vemos una parte muy hermosa, una oración de Nehemías. Acuérdate de ellos. Acuérdate de ellos. Señor, convéncelos y conviértelos de sus malos caminos. Que vean cuál es su oficio. Que vean quiénes son. Que empiecen a vivirlo. Que recuerden que son tu pueblo, que son tus ovejas. Señor, convéncelos. Señor, convence hoy a esas personas que aún han endurecido sus corazones ante ti. Rompe su dureza, que ellas puedan ver que hay salvación, que hay esperanza, que hay una eternidad de gozo en la ciudad celestial, que hay bendición. Aquí podemos ver a manera para nosotros jóvenes que aún estamos buscando pareja con la cual servir a Dios en esta parte y dedicar nuestras vidas a Él. ¿Cómo es tan importante donde ponemos nuestros ojos? Como lo hicieron a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Esta fue una constante que era un problema para ellos. Ya sea, como mencioné, arreglos políticos o simplemente porque vieron y codiciaron a las mujeres de los otros lugares, pero se juntaron. Sin embargo, hoy hemos visto que nosotros no estamos exentos de esto. Hemos visto tantas señoritas que por no esperar el tiempo de Dios, solamente ven a un hombre que va cargando una Biblia y va a la iglesia y piensan que ese hombre es del pueblo de Dios. Y nosotros hombres, honestamente, ¿cuántas veces no nos hemos equivocado al ver simplemente a una señorita con un buen vestido yendo a la iglesia pensando que es una mujer piadosa? No debe de ser así. Cuidado, cuidado debemos de tener. Cuidado, porque no es cualquier cosa caer de esta manera. Pablo nos recomienda en 2 de Corintios 6:14, no estés unidos en yugo desigual con los incrédulos, con los extraños, con los extranjeros. ¿Qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Guardemos nuestras vidas en un servicio santo y agradable a Él. Recordemos nuestra misión. Que seamos útiles para nuestro Señor, que vivamos nuestras vidas solamente para Él. De esta manera, Nehemías reformó lo relacionado con los extranjeros, corrigió esta situación y continuó inspeccionando. ¿Y sabes qué? Encontró más. Punto número 2. Reformas relacionadas con la designación de oficios. Estaremos viendo del versículo 10 al 14. Y dice nuevamente, también descubrí. Tenía un gran ojo para ver. Nehemías, cierto es, sí. Pero déjame decirte que el pecado por sí solo huele, hiede, muestra su asquerosidad. Y aquí vemos que Nehemías ve el defecto, ve la falla del pueblo en que estaban omitiendo aquello de lo cual se habían comprometido a hacer en el capítulo 10. Las porciones, las ofrendas, los diezmos. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Vimos la semana pasada que estaban contentos porque los levitas sacrificaban, porque los levitas servían. Y ahora, de la noche a la mañana, no,
No es así. Tardó, pero porque no estaban entregados a su Señor. ¿Qué pasó? Descuidaron sus vidas y descuidaron su relación con el Señor, con el Santo. Es tan fácil olvidar la santidad de nuestro Dios. No, hermanos. Aparentemente ellos sufrieron de esta amnesia que tenía cegada su vista. ¿Acaso hoy tú te encuentras siendo producto de esta amnesia? ¿Estás dormido en tus laureles? Levántate, tú que duermes, levántate y trabaja y obra y haz aquello a lo cual te has comprometido. ¿Qué sucede? ¿Por qué nos enfriamos? Porque descuidamos nuestras vidas a Dios. Porque dejamos ¿qué? De apreciar sus bendiciones. Dejamos de apreciar su poder en nuestras vidas. Tomamos todo por hecho. Me levanté hoy. Ah, claro que sí. Estoy vivo. Mi corazón sigue latiendo. Por eso me levanté. Tengo comida. Ah, porque trabajo. Tengo dinero y pago. Todo lo tomamos por hecho. Todo. Y por esto nos enfriamos. Por eso nos hacemos fríos y desinteresados como el pueblo de Israel. ¿Dando resultado a qué? A que no dieran como era debido. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Se habían ido. Versículo 10. ¿Quiénes se fueron? Los levitas. Y los levitas se fueron. Cada uno a su campo. ¿Por qué? Recordemos que el mantenimiento para ellos, su manutención era los diezmos. Y si no había, ¿con qué iban a vivir? Versículo 11. Por tanto, reprendí por esta situación, por este problema, por este defecto que encontré en el pueblo, contendí con los oficiales y les dije, ¿por qué? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Por qué? Porque no hay servicio en la casa de Dios. Rápidamente dice que empieza a dar soluciones. ¿Y qué hizo? Reunió, estableció a los levitas en sus puestos. Sí. Cada quien comenzó a servir nuevamente. Animó al pueblo. Fue avivado. Versículos 12 y 13. Entonces Judá trajo el diezmo del cereal, del mosto y del aceite a los almacenes. Y puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Y a gente, dice más adelante, porque los consideré dignos de confianza. Judá comenzó a entregar. Judá comenzó a dar. Judá comenzó a bendecir. Y fueron entregadas las raciones correspondientes a los levitas. Reformó, corrigió nuevamente. Puso a la gente que necesitaba estar atendiendo, sirviendo a la casa de Dios. Aquellos que eran confiables. Y nuevamente el pueblo comenzó a dar. Versículo 14. Vemos cómo este hombre piadoso refleja un agradecimiento. Acuérdate de mí por esto, por esta reforma que hizo, por esta corrección. Dios mío, no borres las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por sus siervos. Aquí que podemos ver cómo su oración refleja que Dios le tenga consideración a Nehemías. No lo hace de una forma arrogante, no, sino humildemente en sus peticiones dice y muestra su corazón. Dice, acuérdate de mí. No dice aprémiame, no dice dame, no dice bendíceme. Dice acuérdate de mí
Y vemos que efectivamente fue escuchado. Y fue y es recordado. Fue apremiado, pues su obra, sus obras de misericordia que hizo y su servicio fue escrito. Y hoy tú y yo lo tenemos en este libro. Si bien cierto es que el diezmo era un sistema tributario de Dios en el Antiguo Testamento, ¿para qué? Para la manutención de los levitas, sí, para el templo y sus necesidades, para que hubiese para la gente. Hoy no podemos olvidar de los principios por los cuales fue puesto esto. Y es cierto, ya no estamos en un sistema tributario, el Nuevo Testamento no muestra esto. Pero antes que nada nos debemos de ver cosas importantes. A Dios le agrada que demos. El corazón alegre y dador le place a Dios. 2, tenemos servicio en la casa de Dios. Y tenemos templo que necesita mantenimiento. Tenemos gente hoy en día que está sufriendo las consecuencias de la pandemia y que necesita. Si el pacto antiguo requería el 10%, ¿cuánto requerirá de nosotros este pacto de gracia que fue hecho perfectamente y cumplido perfectamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Demandará todo de nosotros. ¿Estamos dando todo al servicio de nuestro Dios? Traed todo el diezmo y el alfolí para que haya alimento en mi casa y poned ahora a prueba en esto. No lo digo yo, lo dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y abriré para ustedes las ventanas del cielo. Y derramaré para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Cada uno debemos dar de acuerdo a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. 2 Corintios 9:7. ¿Estamos dando para la casa de Dios? ¿O ya te has olvidado en esta cuarentena que estamos encerrados y en nuestras casas? ¿Te has olvidado que tenemos un local que honestamente espero con ansias estar ahí y poder vernos todos juntos? ¿Te has olvidado que hay rentas que pagar? ¿Te has olvidado que hay un siervo de Dios que nos comprometimos su iglesia a bendecir? ¿Te has olvidado que hay hermanos que están en necesidad, sin trabajo? ¿Te has olvidado de esto? Nehemías vio esta fractura en la promesa del pueblo al no cumplir con aquello que había comprometido. Los animó y designó, puso a la gente confiable para trabajar en cada una de esas áreas, a esos siervos comprometidos para Dios. Aún así, con todas estas reformas y pecados corregidos, podemos ver que aún no ha sido todo. Aún no. Punto número 3. Reformas relacionadas con la provisión en los tiempos señalados. Versículo 15 al 22. Versículo 15 dice que en aquellos días vi Nehemías nuevamente con su función, con su labor, estar observando al pueblo de Dios y cuidándoles. ¿Qué vio? Que este pueblo estaba pisando los lagares. ¿Cuándo? En el día de reposo. Estaban obrando y no estaban respetando, no estaban guardando la ley de Dios, que fue dicha en Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué es esto? Que 6 días trabajarás, mas el 7º día es reposo del Señor tu Dios. Ninguna obra harás. ¿Y qué vemos? El pueblo de Dios nuevamente siendo infiel ante la voz de Dios. ¿Qué traían? Traían trigo, cargaban los asnos con vino, con uvas, con higo, todo tipo de carga entraba a Jerusalén en este día de reposo que tenían prohibido trabajar.
tiempos señalados. ¿Cuáles son estos? Podía hacer todo el trabajo en 6 días, tiempos señalados. Pero vemos que en el día de reposo estaban trabajando. Versículo 16. Había también aquí tirios que estaban importando mercancía y lo vendían al pueblo de Jerusalén. Y aquí surge un problema, pues ya vimos, y el problema es que no estaban respetando la ley. Estaban haciendo su voluntad por encima de la ley. Estaban poniendo ellos por encima de Dios. Habían quitado a Dios de su trono de sus vidas y ellos estaban allí gobernando y dirigiendo como les placía. En Deuteronomio 5, 12 al 14 volvemos a ver donde Moisés nuevamente reafirma la importancia ¿de qué? De este día de reposo. ¿Y qué les dice? Que este día fue otorgado ¿por qué? ¿Para qué? Para que recordaran su esclavitud y cómo su Señor los libró. Sí, para que vieran en este día que el Rey estaba en los cielos y que ellos solamente eran dependientes de Él. Se nos dice también cómo el pueblo estaba desenfrenado, por así decirlo, ante estas leyes importantes de Dios. Ellos estaban buscando sus provisiones en todos los días. Y no está mal buscar nuestras provisiones hoy en día, pero hay formas para hacerlo y debe ser no a nuestra voluntad, sino a la palabra de Dios. Versículo 17. Entonces versículo 17. Reprendí a los nobles de Judá y les dije, ¿qué acción es esta? ¿Qué están haciendo? Nuevamente, Nehemías en su labor, disgustado con el pecado, argumenta con ellos. Les hace la interrogante en el versículo 18. ¿No vieron acaso lo que sucedió en nuestras vidas? ¿No hicieron lo mismo vuestros padres? Y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre toda esta ciudad esta aflicción. ¿No acaban de ver de dónde nos sacó Dios? De todas esas ruinas, de todo ese destrozo que fue ocasionado por este tipo de pecados. ¿Qué tan insensibles son? ¿Qué tan arrogantes? ¿Qué tan duros de corazón? Solamente lo único que están haciendo es incrementar la furia de Dios sobre ustedes mismos. Están tratando el nombre de Dios, pueblo de Dios, su nombre de una forma trivial. Prepárense para las consecuencias. El pueblo estaba haciendo mercadería, quería ganar dinero, prosperidad, quería tener casas, quería tener carros, quería tener Netflix, teléfono celular, último modelo, ropa, moda, bolsas, lo que tú quieras. El pueblo de Israel lo quería tener, quería vivir bien. Y para ello sobrepasó el día de reposo. Nuevamente, el parte del día de reposo es importante porque nos mostraba lo que habría de venir Jesús. Para aquellos sus hijos, nuestro reposo está en Él. Y hoy lo podemos vivir ya. Nuestra certeza y nuestra tranquilidad y paz de que siendo pecadores, Cristo Jesús vino a morir por nosotros y a salvarnos de una condenación eterna y que ahora estamos sentados en lugares celestiales con Él. Él es nuestro reposo eternamente y para siempre.
Sin embargo, en Gálatas 4, 1 al 26 vemos que ahora nosotros, la ley ya no es aplicable en esta parte, somos libres. En esta parte, pues Jesucristo, ¿qué sucedió? Descendió el Señor para salvar nuestras almas miserables, almas condenadas. Solamente Cristo cumplió la perfecta ley de la libertad. Por su cumplimiento, nosotros somos libres de las cadenas del pecado y de la muerte. Nosotros fuimos malditos por la ley. Y para nuestro rescate vino Jesús, nuestro sustituto y nuestro mediador entre Dios y el hombre. Por ello, iglesia, porque Él vivió, murió y resucitó. Por esto es que ahora nosotros celebramos este día, el domingo. Celebramos la nueva creación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como Él ha resucitado, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Libertador. Y tú y yo, preocupados por qué habremos de comer mañana. Y tú y yo preocupados por qué habremos de vestir. Y tú y yo cuando recibimos dinero, apartamos primeramente para nuestra comida, para nuestro hogar, para nuestro celular, para nuestro saldo. Y para Dios, hasta el último. El trabajar es necesario. Claro que sí. Claro que sí es necesario. Incluso mucho tiempo. Aquellos que trabajan en la industria saben. Y me cuento como uno de ellos que en su momento deseaba estar en la casa de Dios, pero no podía. ¿Por qué? Por turnos. Hay que trabajar y es necesario para mantenernos. Sin embargo, es cierto de igual manera que si nosotros pedimos a Dios, Señor, deseamos adorarte, estar en tu casa con nuestros hermanos, Él escuchará y Él te dará solución a esto. Él dio solución a mi vida. No esperes. Espera serle fiel a Él. Espera serle fiel a Él. Y adorarle solo a Él. Versículo 19 al 22 continuamos viendo que Nehemías mandó antes de la noche cerrar toda puerta de Jerusalén. Y el día antes del día de reposo, que se mantuvieran cerradas y que se abrieran solamente al terminar este día. Puso sus propios siervos para función. ¿Qué estás poniendo tú para el servicio de Dios? Para la bendición de tu pueblo. ¿Qué estás haciendo? Él puso de lo suyo. Sin embargo, notó que varias de estas ocasiones, en las noches, en las afueras de la muralla, había gente que estaba alrededor, mercaderes, vendedores. Se percató de esta situación y les advirtió, les dijo, si de nuevo veo a ustedes aquí afuera, usaré fuerza contra ustedes. Y desde ese momento no regresaron en el día de reposo. Versículo 22. Ordenó a los levitas que se purificaran y que fueran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Nuevamente, 6 días trabajarás. Sí, 6 días puedes proveer lo que necesitas para tu casa, para tu vida, para la ofrenda de Dios, para la ofrenda necesaria, para los sacrificios. 6 días trabajarás, pero un día es para tu Señor. Hay que cuidar nuestras vidas de todo aquello que distrae nuestro ser. Hoy tú y yo celebramos a Dios. Celebramos su victoria en esa cruz resucitado, que no fue vencido, sino que Él triunfó sobre el mal. Él triunfó y venció. Por ende, vivamos vidas de acuerdo a la santidad de nuestro Dios. Y no solamente nuestras vidas, sino a aquello que rodea nuestras vidas. ¿Con qué estamos siendo influenciados hoy? ¿Qué está impactando y llenando nuestros corazones? ¿La tele? ¿Netflix? ¿Los famosos? ¿Las noticias? ¿Los deportistas?
¿Qué está llenando nuestra vida? Guardemos nuestros corazones. Guarda tu corazón y todo aquello que está rondeando tu alrededor. Versículo 31. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. No hay mejor bien a nuestra vida. No hay mayor gozo. No hay mayor paz que un acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Que un hijo de Dios se acuerde de Dios es gracia. Pero que Él se acuerde de nosotros es amor infinito y puro. Para concluir, hermanos, este gran libro que hemos estudiado, hemos visto cómo hoy Nehemías reformó, corrigió, instruyó, animó, alentó, dio su vida por el servicio de estas almas que habían perdido la brújula. Hizo las reformas necesarias y oportunas hacia la relación y temas que vimos extranjeros, la designación de los levitas y sacerdotes y los arreglos para la provisión en tiempos señalados. Este reformador actuó de una manera recia, pero justa. Te parecerá severo, pero esto es la ley de Dios. Recuerda que la santidad es un costo que costó la sangre del Cordero de Dios en la cruz. Cristo con su vida vino a pagar por nuestras maldades, por la tuya y por la mía. ¿No te das cuenta que cargó en sus espaldas nuestros pecados? ¿No te das cuenta de esto? Bebió la copa de la ira de Dios que estaba designada para ti. Nos sustituyó y nos salvó. Nos concedió el perdón de nuestros pecados. Cueste lo que cueste, dispuesto estemos a pagar el precio por la santidad en nuestras vidas hoy. Hoy pagaremos, pero mañana estaremos en un eterno gozo con nuestro Padre Celestial. Mientras el mundo te dice hoy, disfruta, haz lo que quieras, que mañana pagas. Sí, pero la paga de ello será una condenación en el infierno para siempre. El costo a nuestras vidas es: carga tu cruz, niégate a ti mismo, sigue a Jesús. Él murió, vivió, resucitó al tercer día. Él vive y reina. Dios vive y reina con poder. El león de la tribu de Judá levantó, resucitó con toda autoridad. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor, pues este es el mensaje de salvación para nuestras vidas. Distinguido fue Nehemías como una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Nehemías decidió servir a su pueblo. Jesús descendió del cielo para servir a pecadores. Nehemías edificó la muralla. Jesús vino a edificar a su iglesia. Nehemías luchó contra toda oposición. Jesús luchó contra el pecado, contra Satanás y contra el mundo. Nehemías reformó y avivó. Y nuestro Señor Jesucristo vino a reformarnos. Vino a dar vida y aliento a esos huesos secos que éramos. Iglesia, pueblo de Dios, que estás destinado a ser únicamente y exclusivamente de Él. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, el 3 veces santo. Iglesia, te ruego hoy que al terminar este libro continuemos con la edificación de nuestras vidas. Sí, continuemos edificando muralla, que continuemos
edificando, delimitando para que nadie entre a lo que es de Dios. Es necesario que tú y yo nos mantengamos juntos, unidos, así como se construyó esa muralla, piedra sobre piedra, piedra sobre piedra. Es necesario que tú y yo estemos adheridos juntos a Cristo Jesús. Caminemos pues, prevalezcamos pues, continuemos pues en este camino. Que nuestro fundamento sea la palabra y que nuestra protección en estos tiempos difíciles sea la sana doctrina. Vivamos como el pueblo de Dios, a la manera de Dios, en la tierra de Dios, por el poder de Dios. Cerremos filas ante lo impuro. Estemos firmes contra todo ataque del enemigo y mantengamos nuestras vidas firmes en su palabra. Extendamos nuestra mano al hermano, al necesitado, y ayudemos a que continúe con esta carrera. Que el celo que vimos hoy y a lo largo de este libro, de este gran reformador, sea y esté en nuestros corazones. Sigamos, iglesia, edificando nuestras vidas en Cristo. Y no olvidemos que sobre todo edifiquemos nuestras vidas en adoración a Dios Padre. Que edifiquemos nuestras vidas atesorando a Jesús el Hijo. Y que edifiquemos nuestras vidas viviendo en el Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre bendito eres. Santo, santo, santo es tu nombre. Señor, gracias por esta bendición de poder gozarnos con este libro de Nehemías. Gracias, Padre, por tu bendición que ha sido como miel a nuestros labios. Gracias porque hemos podido disfrutar y comer de ti, de tu palabra, Señor. Gracias porque nos muestras nuestros pecados y nos permites corregir, Señor. Hay esperanza, aún hay esperanza. Gracias, Señor. Permítenos hoy continuar, Señor, edificando nuestras vidas en santidad. Que el amor, Padre, que tú tienes por nosotros, nos llene, nos motive y nos ayude, Señor, a poner manos a la obra por ti. Que trabajemos por el Maestro desde el alba hasta la noche. Que demos nuestras vidas siempre, Señor, como ofrendas santas, agradables, limpias y puras ante ti, Señor, porque solamente tú eres digno. Alabado sea el Cordero de Dios. Alabado sea Cristo. Alabado sea nuestro Redentor. Alabado sea Dios. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre y continuamos alabándote, Señor. Amén.